Hola de nuevo. En el vídeo anterior ya descubrimos qué eran los filtros, cómo se comportaba en frecuencia, cuáles son sus principales características, entre ellas pues la curva de amplificación y el desfase, y por supuesto qué tipos de filtros existen, basándonos sobre todo en sus bandas de paso y sus bandas de rechazo. En este vídeo vamos a descubrir cuáles son los principales tipos de filtros que se pueden construir utilizando solo sistemas de primer orden, o sea, en los cuales los polinomios de la función de transferencia tienen exponente 1. La función con la que se expresan los filtros de primer orden de paso bajo va a ser una constante partida por s más alfa, donde alfa es el valor del polo que queremos representar. En este caso estará situado en esta zona. Si es menor que 1, esa es la circunferencia unidad. La respuesta en frecuencia de este filtro va a ser el valor absoluto de k partido por la raíz cuadrada de omega cuadrado más alfa cuadrado. Y el desfase de j omega será el argumento de k menos la arcotangente de omega partido por alfa. Representándolo en la misma forma tridimensional que ya conocemos, viendo esta función podemos ver dónde está el polo, que está sobre la circunferencia unidad, como se ve aquí en el diagrama de polos y ceros, y cómo influye ese polo en levantar esta curva de amplificación, la curva de la respuesta en frecuencia, para las frecuencias graves, pero no para las frecuencias altas. Para comprender mejor cómo funcionan los filtros, vamos a introducir un nuevo término, que se llama la frecuencia de corte. Para un filtro de paso baja ideal, tipo como el que estoy dibujando ahora mismo, sabemos que asintóticamente se comporta teniendo una amplificación K al inicio y que la respuesta en frecuencia cuando omega tiende a infinito va a ser 0. A esto, si recordáis, lo llamábamos banda de paso y a la zona en la que rechazaba las frecuencias la llamábamos banda de rechazo. Entonces la frecuencia de corte es exactamente la frecuencia que marca la separación entre estas dos bandas. En un caso de un filtro ideal esto es súper sencillo porque se ve clarísimamente, pero ¿qué ocurre con los filtros reales que tenemos del tipo al que estoy dibujando en este momento? Bueno, en este caso la frecuencia de corte viene marcada por un valor que es la amplificación máxima partido por la raíz de 2. ¿Por qué este valor concreto? Porque este valor marca la potencia mitad de la función de transferencia. Ahora bien, ¿qué ocurre con la fase? Bueno, sabemos que la fase va a ser 0 al inicio y que la asíntota de fase de la función de transferencia, el ángulo, el desfase, va a ser el argumento de k más m menos n por 90 grados. K, en este caso, vamos a poner que el argumento sea 0, y m menos n, como m es el número de ceros, que es 0, y n es 1, será menos 1, será menos 90 grados. Entonces sabemos que, de forma ideal, la curva de desfase será la siguiente. Y en un filtro ideal, a partir de la frecuencia de corte, tendremos menos 90 grados. ¿Qué ocurre con filtros reales? De nuevo, la curva de desfase será más suave y pasa por la frecuencia de corte a un desfase de menos 45 grados. Bien, en un sistema de primer orden, de paso baja o de paso alta, vamos a tener solo una frecuencia de corte. ¿Qué pasa cuando tenemos sistemas con más de una frecuencia de corte? Por ejemplo, un filtro de paso banda. En este filtro tendremos dos frecuencias de corte y tendremos una banda de paso y una banda de rechazo. Pues bien, se define el ancho de banda, o bandwidth, que será el intervalo de frecuencia de interés de nuestro filtro. En un filtro de paso baja, omega C1 va a ser 0. En un filtro de paso alta, omega C2 será infinito. En el filtro de paso banda, ya lo sabemos, va a ser omega C2 menos omega C1. Y en el filtro de banda eliminada, band stop filter, o filtro notch también se conoce, va a abarcar la banda de rechazo. ¿Cómo se implementa este filtro de primer orden de paso baja? Bien, existen varios tipos de realizaciones, una pasiva en la que no requiere alimentación y una implementación activa en la que normalmente utilizamos amplificadores operacionales de forma que vamos a necesitar un suministro de energía. Bien, en este caso vamos a calcular la función de transferencia de este circuito. Será 1 partido RC partido S más 1 partido RC. ¿Cuál será la frecuencia de corte? 1 partido RC. Y H en S0 será 1.
En la práctica, a la hora de implementar un circuito pasivo para que actúe como filtro de paso baja o de filtro de paso alta, se suele huir del uso de inductores. ¿Por qué? Porque los inductores raramente se comportan de forma ideal. Normalmente aparecen resistencias parásitas que modifican su comportamiento en frecuencia e incluso pueden llegar a convertirse en un comportamiento parecido al del condensador, provocando el caos en alta frecuencia. Es por ello que habitualmente se prefiere una implementación con condensadores y resistencias que una que utilice inductores. Aún así, también se utilizan otras veces, como veremos más adelante. ¿Y cuál sería la realización equivalente con un amplificador operacional? La realización activa. Bien, en este caso sabemos que el sistema de un amplificador operacional en configuración inversora será menos Z2 partido Z1. ¿Qué es Z2? Bueno, Z2 es el paralelo del condensador y la resistencia 2, de forma que podríamos ponerlo como 1 partido R2 más CS partido todo por R1, menos delante. Esto es igual a 1 partido R1 partido R2 más R1 CS, que simplificando será 1 partido CR1 partido por S más 1 partido R2C. En este caso el polo, alfa 1, va a estar en 1 partido R2C, que equivale en los sistemas de primer orden a la frecuencia de corte. ¿Y cuál será el desfase? Pues bien, recordad que era el argumento de K menos arco tangente de omega partido alfa. K en este caso es menos 1, con lo cual el argumento serán 180 grados, menos el arco tangente de omega partido por alfa. Alfa ya sabéis que era R2C, lo que es lo mismo 180 menos arco tangente de R2C omega. Este valor tiende a 0 cuando omega tiende a 0 y tiende a 90 grados cuando omega tiende a infinito. Por lo que tendremos una curva de desfase similar a esta. ¿Y cómo elegimos un filtro pasivo o un filtro activo? Pues bien, existen diferentes criterios con los cuales podemos aproximarnos un poco a esta cuestión. Al final siempre va a ser una decisión de ingeniería, pero en principio, si necesitamos amplificación, siempre vamos a utilizar un filtro activo, puesto que los filtros pasivos no provocan ganancia en potencia. Por el contrario, el uso de filtros activos que utilizan un amplificador operacional van a requerir de alimentación. Quizá hay algunas aplicaciones en las que no nos interesa el consumo de potencia, con lo cual utilizaremos filtros pasivos. Este es el caso de, por ejemplo, una guitarra eléctrica. También va a depender de cosas como la frecuencia de trabajo o el rango de potencias en las que vamos a funcionar. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente de las bobinas, también ocurre con los condensadores y con las resistencias. Casi todos los elementos de un circuito no funcionan de una forma completamente ideal en todo el rango de frecuencias existente. Están diseñados para trabajar a una determinada potencia, temperatura y a una determinada frecuencia. En función de ello, vamos a decidir qué tipo de implementación queremos utilizar. El uso de un amplificador operacional, como veremos al final de este tema, tiene una gran versatilidad, puesto que podemos jugar con una proporción entre la ganancia que nos conseguimos con el circuito y el rango de frecuencia en el que estamos actuando. Esa es una de las principales factores de decisión, pero podremos basarnos en muchos de ellos. Con esto lo único que quiero que os quede claro es que la elección de la implementación activa o la implementación pasiva es una decisión puramente de ingeniería y va a depender siempre de la aplicación que le vayamos a dar al filtro. No existe una aplicación mejor que la otra. Ahora resolveremos un ejemplo paso a paso de cómo se analiza un filtro de primer orden. Vamos a calcular su función de transferencia en primer lugar, que podemos calcularla como si fuera un divisor de tensión, teniendo en cuenta el condensador, que será 1 partido SC, partido R más 1 partido SC. Sustituyendo C, que es 1 faradio, y R, que es 2 ohmios, si sustituimos los valores, va a salir 1S partido 2 más 1S. Multiplicando por S en ambos sitios y dividiendo por 2, tendremos 0,5 partido S más 0,5. Esto ya tiene el formato que conocemos y podemos calcular la respuesta en frecuencia. Será 1 medio J omega más 1 medio. La curva de amplificación. En este caso es sencillo porque la expresión es sencilla y se puede calcular como la raíz cuadrada de J omega más 1 medio menos J omega más 1 medio. O lo que es lo mismo, 1 medio de omega al cuadrado más 1 cuarto. Calculamos cuál es la amplificación en cero, que será 1 medio partido raíz cuadrada de 1 cuarto, o sea, lo que es lo mismo, 1. Y sabemos entonces que para calcular la frecuencia de corte, sabemos que va a ser h en 0 partido raíz de 2. Esto es igual a 1 partido 2, omega 2 a 1 cuarto, esto es
1. Si elevamos todo al cuadrado, nos queda 1/2 igual a 1/4 omega al cuadrado más 1/4. Esto será omega al cuadrado más 1/4 igual a 1/2. Por lo cual omega al cuadrado será 1/2 menos 1/4, que viene siendo 1/4. Y sabemos que omega c va a ser entonces 1/2. Así pues podemos pintar el módulo de nuestra función de transferencia. Tendremos una omega c 1, aquí tendremos la amplificación de la frecuencia de corte 0, así que será algo similar a este filtro. Pasemos a ver otro ejemplo, en este caso de una realización activa. En este caso la realización sí es con inductores, suponemos que porque necesitamos frecuencias bajas, así que calculamos su función de transferencia, menos R2 partido R1 más LS, que despejando la S abajo, R2 partido L, S más R1 partido L. Y la respuesta en frecuencia será menos R2 partido L, J omega más R1 partido L. ¿Cuánto será aquí el módulo de la respuesta en frecuencia en omega igual a 0? Será R2 partido R1, porque esta L se nos va y esto es 0. Y sabemos que el módulo de la respuesta en frecuencia será R2 partido L partido por la raíz cuadrada de omega al cuadrado más R1 al cuadrado partido L al cuadrado. Así que podemos obtener la frecuencia de corte como R2 partido R1 raíz de 2. Recordad, 1 partido raíz de 2, la amplificación en omega 0, tiene que ser igual a R2 partido L partido omega al cuadrado más R1 cuadrado partido L cuadrado. Repetimos el proceso que hicimos con el caso anterior. Podemos quitarnos de factor común la R2 y repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente, despejando. En este caso podemos elevar todo al cuadrado y despejar. De esta forma se quedaría R1 cuadrado por 2 aquí partido L. Lo que hemos hecho ha sido esto iba al cuadrado y esto nos lo hemos llevado aquí y esto aquí arriba, ¿vale? Así que omega cuadrado va a ser 2R1 cuadrado partido L cuadrado menos R1 cuadrado partido L cuadrado. Qué conveniente que sea R1 cuadrado partido L cuadrado, de forma que podríamos decir que la frecuencia de corte será R1 partido L. La curva de amplificación en este caso será R2 partido R1, aquí será R2 partido raíz de 2 R1. La curva de amplificación en la frecuencia de corte, que es R1 partido L, tendrá que pasar por aquí y tendremos nuestra curva de amplificación. En este caso es análogo al caso pasivo, pero el desfase es diferente. ¿Por qué? Porque el desfase es el argumento de K. K es menos R2 partido L, menos al cotangente de omega L partido R1. Este, al ser negativo, es 180 grados. De forma que la respuesta en frecuencia pasará de 180 grados a 90 grados, pasando por el punto de 135 grados en la frecuencia de corte. Esto es diferente al caso pasivo. Como veis, en este vídeo hemos descrito de forma muy extensiva qué es un filtro de paso baja de primer orden, cuál es su función de transferencia, qué características tiene tanto en la curva de amplificación como el desfase, cuál es su diagrama de polos y ceros, incluso esa visión tridimensional de lo que es la función de transferencia a lo largo de todo ese. Posteriormente hemos visto qué posibles implementaciones podíamos tener, tanto de forma pasiva, utilizando solo componentes pasivas, como utilizando un amplificador operacional. Finalmente hemos visto unos cuantos ejemplos de estos filtros ya de forma numérica y resolviéndolos como si fuera un problema de los que vais a enfrentaros en la relación de problemas o en el examen. En el próximo vídeo nos centraremos en el filtro de paso alta de primer orden. Hasta entonces.